Buenas noches, abogado Noblecía. Muchas gracias por aceptar la entrevista, ¿no? También ya hemos conversado con usted tratando el caso de Samuel anteriormente. Usted se ha presentado como el abogado de la generación Z y de los transportistas, ¿no? Puedes hablarnos, ¿no? De ti, ¿no? Para quienes no te conocen. Sí, Jonathan, buenas noches. ¿Me escuchas? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación y saludos a tus televidentes. Mi nombre es Rodrigo Renato Noblecilla Cruz. Postulo para diputado por Lima por el con el Partido de los Trabajadores y Emprendedores PT Perú, con el número 25. Bueno, tú lo acabas de señalar. He venido realizando labores de defensa, pero también de activismo político con el sector transportes, desde el 10 de octubre, que fuimos a reclamar, decirle las cosas en su cara a este Congreso mafioso del año 2024, ¿no? 10 de octubre de 2024. Posterior también, acompañando en sus luchas a los jóvenes de la generación Z, abogado también de Samuel, ¿no? Samuel, recordemos que es el chico de la generación Z que se le quiso leccionar y enviarlo al penal Ancón 2 y tenerlo ahí, ¿no? Como muestra digamos, de encarcelar a los sectores que están en lucha, ¿no? Generación Z, transporte, pero lo saqué del penal Ancón 2. También abogado de luchadores sociales del anillo vial, que implica 5 peajes para Lima, implica deforestación, implica despojo de miles de familias de sus viviendas. Bueno, y abogado también de otros luchadores sociales, ¿no? Propiamente también el anillo vial, demás compañeros. Bueno, ese digamos que es mi currículum político, ¿no? Ahora, con mi currículum profesional, que es otro tema, tengo la suerte también de ser abogado, ¿no? Aparte de conocer la realidad del país y de los diversos sectores sociales. Y tengo una especialidad también en Derecho Penal y en Procedimiento Parlamentario. Eso es a grandes rasgos, ¿no? Y bueno, ¿qué van las preguntas que tengas allí a realizarme, Jonathan? Sí, usted ha planteado la reducción de cárceles, ¿no? A solo 3 cárceles, ¿no? Pero, ¿cómo sería posible, ¿no? Si lo que se necesita son más cárceles, ¿no? Las cárceles están hacinadas, ¿no? Se necesitan mayores centros penitenciarios para contener a quienes purgan condena, ¿no? Porque vemos en las mismas cárceles eh, la gente está hacinada, vive de manera indigna, no, digamos, no ayuda, ¿no? A que se pueda regenerar, readaptar a la sociedad, ¿no? Sí, a ver, Jonathan, gracias por la pregunta. En primer lugar, bueno, quiero expresar mi solidaridad con las víctimas, los familiares víctimas, las víctimas de las protestas del sur y del sicariato, ¿no? Ahora, para responderte en el tema concretamente de las cárceles ¿no? en el tema de seguridad, bueno, existen 68 cárceles a nivel nacional, pero están en zonas urbanas. Mi propuesta es reducir estas 68 cárceles en zonas urbanas a solo 3 megacárceles. Cada megacárcel con 50.000 celdas unipersonales. Estas serán ubicadas en zonas inhóspitas, ¿no? Como Chayapalca, ¿ya? Y se prohibirá 20 kilómetros a la redonda su urbanización o su población. Eso es lo que yo venía proponiendo. Y que no tendrán costo alguno al Estado porque serán construidas mediante web por impuestos, que si queremos valorizarlo tendrán un valor aproximado de 2.500 millones de soles. Mucho menos de lo que había vendido Dina Boluarte, ¿no? Bueno, y este tema yo lo vengo planteando en 2024
del 10 de octubre de 2024, fecha que fuimos al Congreso a decir las cosas en su cara y pedir la derogatoria de la ley 3208. Bueno, ahora vemos que lo ha copiado varios partidos, mi tema, ¿no? López Aliaga habla de la chuchupe, ¿no? Yo hablo de zonas inhóspitas, ¿no? O sea, y después otro candidato también por ahí viene hablando de esos temas, pero ni siquiera saben cómo perfilar. Bueno, para mi suerte, yo soy abogado penalista de profesión, como tienen más de 10 años de experiencia, conozco la realidad también del sistema de justicia penal, para mí esto no es nuevo, y también tengo la suerte de tener formación política y de ser uno de los iniciadores, ¿no? de la derogatoria de la ley 3208. ¿Por qué? Porque es la que disparó la criminalidad, de la extorsión y el sicariato. O sea, yo no vengo a ofrecer cosas por las que no he venido luchando como distintos candidatos, ¿no? Y esto lo digo de manera humilde, ¿no? Pero también de manera clara. Yo no ofrezco cosas por las que no he luchado y por las que no vengo luchando. Muy distinto a estos candidatos que de la noche a la mañana quieren venir siendo impuestos por algunos sectores de los medios de comunicación. Bueno, eso es lo que te puedo responder por este punto, Jonathan. Sí, usted también ha pedido que le permitan gobernar desde el Congreso, pero no está entre las funciones de un congresista el gobernar, ¿no? Sino un congresista está para legislar, para proponer leyes, ¿no? Y ese escenario reproduciría, ¿no?, el momento en el que estamos, no saldríamos de esta trampa, ¿no? Donde hay una coalición en el Congreso que está gobernando, ¿no? O sea, eso debe terminar, ¿no? A ver, no coincido contigo ahí, ¿por qué? Por lo siguiente. Porque en primer lugar, siempre se ha venido gobernando a través del Congreso, siempre. Solamente que ahora lo han legalizado. ¿Y cómo lo han legalizado? Cambiando el régimen político, pasando de un semipresidencialismo atenuado a un régimen parlamentario, con un Senado instaurado, ¿no? Que prácticamente decide todo lo que pueda expresar la Cámara de Diputados, lo que designan los altos funcionarios. Bueno, eso Claro, ya no... pero eso debería claro, terminar, ¿no? Debemos cambiar ese a ver, escenario, ¿no? debería terminar el saqueo y el sometimiento de las instituciones públicas y demás poderes del Estado hacia esta mesa directiva, ¿no?, instaurada en el Congreso de la República, ¿no? Hay una correlación de fuerzas que se tiene que romper. Pero ahora, esa es una forma, a ver, perdón, lo que yo pido es una gobernar a favor del pueblo. Ellos están gobernando para someter al pueblo, ¿no? Entre comillas, la palabra gobernar, porque no están instalando ningún tipo de desarrollo para el país. Lo que están sí es saqueando a través de sus leyes, beneficiando a sus grupos económicos, exonerando a las agroexportadoras, devolviendo impuestos a las ventas que nunca pagan de las mineras, ¿no? Creando zonas económicas especiales como Chancay para exonerarla de impuestos, ¿no? Cosas así. Ellos vienen legislando, ¿ya?, a favor de su población. Lo que yo pido es que nos den poder, bueno, a través mío, para meter una buena bancada y sacar leyes que favorezcan a la población, gobernar a través del Congreso, han cambiado el régimen político, sí. Y lo que yo planteé es volver a una Cámara, ¿no?, a un Congreso unicameral. Pero eso, la única manera que vamos a poder hacerlo es a través de tener una bancada mayoritaria, ¿no? Entonces está a favor de reducir el número de congresistas. Totalmente, estoy a favor de eso, pero tampoco este espacio en estas elecciones no lo podemos ceder. O sea, nos han cambiado el régimen político, un sistema parlamentario con una Cámara de Senado, pero eso no implica dejar de luchar por tener representación ahí, porque la única manera de volver a y instaurar cambios es tener mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados también. Porque la Cámara de Diputados va a iniciar los proyectos de ley, va a manejar las comisiones ordinarias también, o las comisiones fiscalizadoras. Eso es muy importante. Yo por eso le pido al pueblo peruano, especialmente a Lima también, que me den la oportunidad, me den la confianza sobre temas que yo ya he venido luchando. No es que que les prometo nada distinto a lo que yo vengo haciendo en las calles, ¿no? Con transporte, con la generación Z, con el anillo vial.
Yo no soy ni un nuevo, ni en política ni en la lucha social, ¿no? Y tampoco ni un nuevo en temas jurídicos, ¿no? Sí, bueno, usted tiene experiencia en el Congreso, ¿no? Ha trabajado como asesor, ¿no? ¿Puedes contarnos las leyes, los proyectos de ley en los cuales usted ha participado y, digamos, ha servido de manera positiva al país, ¿no? Claro, sí, sí, efectivamente. Gracias por la pregunta. También era necesaria esa pregunta, Jonathan. Sí, yo he trabajado, pero felizmente trabajé para el Frente Amplio, ¿no? Concretamente para el congresista Fernández Chacón, que fue constituyente, uno de los constituyentes del 79, ¿no? Con Hugo Blanco. También fue diputado posteriormente y también congresista en el periodo 2020-2021, ¿no? Eh, bueno, ahí sacamos, bueno, el congresista era el vicepresidente de la Comisión de Trabajo y yo como su asesor redacté el proyecto de ley como la eliminación del CARS, ¿ya? Como la eliminación de la tercerización de la limpieza pública. Por eso ahora los obreros de limpieza pública tienen contrato laboral directo con las municipalidades, ¿no? También se sacó el tema de la Comisión de Trabajo, el FONAVI, y la última lista de reposición de los ceses colectivos, de los despedidos de la época de Fujimori. Ahí se logró reponer como a 14.000, 13.000, ¿no? Cesados de manera arbitraria por el régimen fujimorista en los 90. Bueno, y además yo atendía como asesor a los diversos sectores que venían, fonavistas, pensionistas, luchadores sociales que estaban siendo perseguidos indebidamente, ¿no? Como los trabajadores de salud, como los mismos fonavistas, ¿ya? Diferentes, sindicatos también llegaban y ellos pueden dar fe del trabajo que yo hacía como asesor, ¿no? Ahora, eso no va a cambiar. Yo ya he trabajado ahí, el trabajo parlamentario no es nuevo para mí. Siempre iba y participaba en lo que los sectores sociales en lucha me pedían, ¿no? Y ellos pueden dar fe de eso. No hay ningún compañero que pueda quejarse que yo no lo haya atendido. Y ¿cuáles son tus propuestas, tus principales propuestas como congresista? Sí, mi propuesta principal es darle seguridad a la población, ¿no? Porque vemos que hay una ley de sicariato, extorsión, y ahí va, primero derogar el paquete de la ley pro crimen, ¿no? Especialmente la 32.108, porque esa es la que desvirtúa el tema del crimen organizado. Y a partir de esa ley se dispara el tema del sicariato en todo el Perú. Bueno, y mi propuesta con la seguridad es la siguiente. Ya hablamos del tema de las cárceles, vamos a tener una 3 megacárceles unipersonales, ¿no? Vamos a aislar la criminalidad, vamos a darle poder a los subprefectos. Los subprefectos ya no serán utilizados para construir partidos o reprimir las protestas sociales, como lo hizo el régimen de Boluarte, ¿no? Los subprefectos fiscalizarán las comisarías. Cada comisaría tendrá su observatorio de criminalidad y los subprefectos le darán la tasa de criminalidad a cada comisaría. Porque no es lo mismo la criminalidad de Surco que la criminalidad de Lima Norte, por ejemplo, de Comas, o la criminalidad de Chosica. Por ejemplo, en Surco hay más delitos patrimoniales, en Chosica más agresiones sexuales, en Lima Norte vemos que hay una ola de sicariato también. O sea, la criminalidad tiene sus zonas y la comisaría sabe quiénes son los criminales. Y los subprefectos conocen cada rincón de su población. Los subprefectos irán y serán los ojos y oídos y fiscalizarán a las comisarías y a la labor policial. Habrá una reforma de la policía también, traeremos a 200.000 licenciados a los cuales se dará instrucción policial, ¿ya? Porque esta policía que está actualmente ya está podrida, esta policía. Cada vez que se desarticula una organización criminal, hay un policía metido ahí. Es una policía que reprimió al pueblo peruano, ¿no? Es una policía que reprime mata sin justificación alguna. Va a haber un cambio total en la policía. Va a volver la policía de investigaciones, ¿no? Vamos a sectorizar la policía.
Asimismo, vamos a crear juzgados con procesos sumarísimos para que se procese el sicariato y la extorsión, ¿no? El crimen no debe esperar. Vamos a entablar mecanismos procesales inmediatos. Asimismo, con el tema del trabajo, porque la gente también necesita comer, ¿no? Necesita vivir bien. Macroeconómicamente dicen que estamos bien, pero microeconómicamente el pueblo no siente la riqueza que tenemos, ¿no? Tenemos el oro, ahorita el oro está superior a los 5.300 dólares la onza. ¿Y dónde está esa plata? El pueblo no la siente. ¿Dónde están las reservas que ahorita están en dólares? De hecho, o sea, de paso, no están las reservas de oro, las reservas peruanas en oro, no están. Bueno, ¿dónde está toda esa riqueza que tenemos? Nosotros, para que el pueblo sienta la riqueza, vamos a hacer, en primer lugar, vamos a eliminar las exoneraciones, las deducciones, ¿ya? Y los beneficios tributarios. De ahí vamos a sacar la plata, ¿para qué? Para darle un reactiva de 60.000 millones a los emprendedores, a los pequeños que nunca le digo nada, porque la pandemia fue negocio para los grandes empresarios, ¿no? Porque ese reactiva fue para el gran empresariado, no fue para el emprendedor, que es el 80% que mueve la mano de obra del país. 60.000 millones de soles va a ir para los emprendedores y para los jóvenes de la generación Z. Porque acuérdate que acá la ley AFP que sacó Fujimori, Keiko Fujimori y la bancada de ella, les imponía que a partir de 18 años tenían que elegir ONP o AFP, ¿no? Y tenían que cotizar. ¿Y dónde van a cotizar si no le da facilidad y no le da fuente de trabajo? Nosotros sí le vamos a dar fuente de trabajo. Vamos a crear este Fondo Social y Económico de Reactiva para el Emprendedor con 60.000 millones, pero se le dará en modo fideicomiso. O sea, van a ir con su plan de negocios, con sus facturas, y el fideicomiso se encargará de hacerle seguimiento y desembolsar el dinero. Si bien no podrá hacer dinero en físico, pero sí se le va a dar a través, ¿no?, de pago de facturas y todo lo demás, para que puedan emprender su negocio, ¿ya? Vamos a ser responsables con el manejo de ese fondo. Además, en el tema también de... Hagamos una pausa para que no se sume todo. Primero por lo último. A ver. Bueno, ya hemos tenido este caso de Reactiva a las grandes empresas, ¿no? Y hemos visto que no han devuelto, ¿no? Y el Estado peruano se ha puesto de aval. Y ahora en este escenario para emprendedores, ¿cómo habría esta garantía para que estos préstamos al final retornen al Estado, ¿no? Porque al final sería una pérdida, ¿no? Porque no estamos en una situación para estar, digamos, sacando dinero de donde no hay, ¿no? Porque, digamos, el ingreso, la recaudación fiscal es ínfima, ¿no? Digamos. A ver, no, dicen ellos que dinero no hay, pero para meterse ellos el dinero al bolsillo sí hay, o sea, para Reactiva, para los grandados sí hay. Y si no hay dinero, entonces, ¿por qué exoneran? ¿Por qué deducen? ¿Ah? ¿Por qué dan beneficios tributarios? Son tres cosas, ¿ah? Digamos, porque no les importa, ¿no? No les importa, ¿no? Porque solamente viven el momento, ¿no? Y escúchame, Jonathan, y si no hay dinero, ¿por qué no hacen que paguen el impuesto a la renta a la minera? La minera paga el impuesto a la renta, ¿ya? Pero el IGB no lo paga acá. ¿Por qué no lo paga acá? Porque lo venden en paraísos fiscales. Pero sin embargo sí le devuelven el impuesto a la renta. O sea, en realidad nosotros le pagamos a los mineros por llevarse nuestra riqueza, por saquear. Y a ver, ¿y alguien ha dicho algo respecto a ese tema? Otro tema. Cuando se saca el oro, se saca varias tierras raras, ¿eh? Y no pagan por esas tierras raras. Entonces necesitamos mayores políticas de recaudación tributaria, ¿no? No, nosotros vamos... ¿Cómo lo concretarían?
vamos a eliminar esto, la deducción de exoneraciones y beneficios tributarios, todo eso se va a ir. Para los grandazos, todo eso se va. De ahí, mira, las agroexportadoras, con todos los beneficios que se dan, se les exonera prácticamente como 20.000 millones de soles anuales. Ahí tenemos un tercio para el reactivo del emprendedor. Ahora, las concesiones mineras, las grandes tienen que volver al Estado, ¿no? Y el tema de la minería artesanal tiene que darse de la minería artesanal. Se va el Reinfo, vamos a hacer un censo minero, se irá a respetar el que tiene el control de la mina, el que trabaja la minería artesanal, ¿no? ¿Está a favor de que continúe el Reinfo o No, se va a Reinfo. qué plantea? Un cooperativismo de la minería artesanal. El Reinfo se va, no ha servido, ¿no? Y vamos a quitar las concesiones sociales. ¿Qué diferencia tendría este cooperativismo que menciona con la situación que se vive, bueno, en los mineros informales, ¿no? Que están en proceso de formalización más de 10 años, ¿no? Y hasta ahora, bueno, pues está en esa situación, ¿no? Y la minería ilegal se aprovecha, ¿no? De esta situación, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque ahorita están todos en la informalidad, no sabe quién es quién. Acá con un censo vamos a empadronarlos a todos y vamos a tener seguimiento permanente, ¿no? ¿De dónde va ese oro? Porque ese oro al final lo compran los grandes también y termina en un mercado negro. Todo eso vamos a regularizar y se va a recaudar aproximadamente entre 4 y 5% del PBI, 5 puntos, ¿no? Del PBI, aproximadamente la minería artesanal. Bueno, eso es plata ahí, Jonathan. El tema es, vamos a eliminar también las zonas económicas especiales que han creado para Chancay. Chancay debería ser una, digamos, zona de ingreso para el fisco peruano, ¿no? Y de desarrollo para el pueblo peruano. Pero en primer lugar fue negociada mal y en segundo lugar se ha creado una zona económica especial que realmente no contribuye con la recaudación tributaria, ¿no? Porque ahí crea exoneraciones, ¿no? Exoneraciones, lo que evidentemente a la larga afecta al presupuesto que tenemos, ¿no? Porque no podemos tener un presupuesto de 270.000 millones de soles con un PBI superior a un BIP, o sea, a 1.000 millones, ¿no? Y con pagar el aproximado 20% del presupuesto a la deuda externa. O sea, no se paga la deuda social, pero sí se paga la deuda externa. Bueno, plata hay, Jonathan, plata hay. O sea, y aparte nosotros, como te lo he repetido, no vamos eso va a ser un festín de dinero. El dinero no se va a dar en físico. El dinero se va a desembolsar, sí, pero con previas facturas y previamente con un plan de negocios. Van a ir con su plan de negocios y su factura. Entonces, esos proyectos de ley... A través de un fideicomiso, el fideicomiso va a encargarse de desembolsar, pero con facturas. De esa manera. Esos proyectos de ley esos proyectos de ley ya los tendría listos ya para presentarlos digamos la semana siguiente del 28 de julio. Sí, todos mis proyectos todavía o solo son ideas y recién se van a discutir, recién se van a elaborar. No, yo ya tengo ahí tengo el proyecto, el articulado, falta la exposición de motivos, pero lo que vale acá es el articulado, porque los proyectos le dicen en Perú no vale la exposición de motivos, Jonathan, para que el público sepa. Cuando votan en el Congreso, los fundamentos de un proyecto de ley no se votan, ¿ya? No se vota. Lo único que se vota es el articulado, el cuerpo normativo. Pero claro, obviamente que tiene que tener un buen fundamento para poder debatir y todo lo demás, ¿no? Pero generalmente lo que hace este Congreso y los anteriores, cuando quieren sacar algo a favor de ellos, les vale el tema técnico y imponen su articulado, ¿no? Bueno, los proyectos de ley serán presentados a los 5 minutos después de haber yo juramentado. Voy a presentar todos mis paquetes de proyectos de ley. Y los proyectos de ley los voy a hacer yo mismo. A mí nadie me va a hacer un proyecto de ley, como hacen muchas bancadas que están ahorita, y que muchos que pretenden reelegirse, que
les dan su proyecto de ley los colegios, perdón, algunas empresas o estudios de abogados, ¿no? Ya ellos tienen sus propios intereses. Lo que yo planteo acá es una agenda popular que es por la que he venido luchando y saliendo en las calles. Yo no voy a ser lobista de nadie. También ha planteado la reforma del sistema de justicia. Bueno, ¿en qué consistiría esta reforma? ¿En qué consistiría? Porque tienen los jueces que ser elegidos, los jueces supremos, ¿eh? Al menos, elegidos por voto popular. Vamos a volver a un consejo de la justicia, ¿no? Ya sea cualquier nombre, justicia popular, pero un consejo donde estén representados todos los sectores. Porque los que eligen a los jueces ahorita es una Junta Nacional de Justicia que no representa a nadie. Esto lo hizo Vizcarra para acumular poder y poner a su gente, ¿no? Porque ¿quién elige ahí? Un defensor del pueblo, el fiscal de la nación, ¿no? El representante del Congreso, del TC y del Poder Judicial, un representante. Ya, y las universidades también. Pero ellos no representan a nadie, Jonathan. Acá tiene que haber gente representativa, ¿ya? En este consejo, y los jueces supremos tienen que ser elegidos por voto popular. Porque ahorita hay una pelea entre mafias por el sistema de justicia, ¿no? Es más, la propia Fiscalía está haciendo su reforma, su nueva ley orgánica, ¿no? Pero no sería populista al final, No, ¿por qué se va a ser repetiría populista? el escenario en el cual vivimos, los partidos políticos que están en decadencia envían sus representantes o sus candidatos, que no son los mejores candidatos, que no tienen, digamos, la mejor formación, la mejor preparación. Pero Entonces, lo que hay ahorita tampoco es la maravilla, Jonathan. Al menos vamos a tener un grado de legitimidad. Porque los jueces y ahorita los fiscales están politizados. El sistema de justicia está politizado. Los supremos y la Suprema tienen que reducirse. El TC va a ser eliminado, ya, el órgano de cierre va a ser la Corte Suprema. El TC está recontra politizado. Una muestra ahí la salida de Urresti. están planteando la eliminación del Tribunal Constitucional. Sí, es un órgano de cierre del sistema de justicia, pero que ahorita no funciona, ¿no? Se ha constituido como un órgano político antes que técnico jurídico, ¿no? Al liberar Urresti, por ejemplo, una muestra de lo último que sacó Urresti. A Urresti lo ha sacado y sin argumento alguno, porque lo que cometió Urresti son delitos en contexto de lesa humanidad, ¿no? Homicidio calificado en contexto de lesa humanidad. Ese contexto de lesa humanidad son reglas de jus conge. Es como querer cambiar el día por la noche, o la noche por el día, mediante una firma, una sentencia. Eso no se puede hacer. O lo pongo de otra manera. Entonces no existirían los juicios de Nuremberg, ni los juicios en los tribunales de Tokio, ni en los tribunales de Sierra Leona, ¿no? O de la ex Yugoslavia. O ¿No sea, cree que debería esa reformarse el temporalidad. Tribunal Constitucional? ¿Perdón? ¿No ¿Perdón, cree que perdón? debería reformarse el Tribunal Constitucional, No, elegir mejores representantes? El es que problema no, está en los representantes que son elegidos en el no, porque Congreso, ya no por ha las venido bancadas, ¿no? pasando. Estaba un sector de los caviares que se le llamaba y ahora está en el sector de la mafia, ¿no? O sea, ha venido eso en disputa, no es de ahora. Lo de PPK también pasó por eso, ¿no? En la época de PPK. Siempre ha sido un tema ahí que está muy politizado porque a la larga utilizan este TC para que les tire el salvavidas. Y yo he practicado en el TC, ¿no? O sea, sé por qué te lo digo. Pero la distinción El órgano de cierre no tiene que haber, el órgano de cierre tiene que existir dentro del mismo aparato del Poder Judicial. ya, bueno, estás De una planteando sala constitucional ahí que actúe como lo tiene la Corte Suprema de Estados Unidos. estás cuestionando esta justicia paralela que está ejerciendo el TC y Sí, sí, plantea para su eliminación, ¿no?
tendría que Sí, discutirse, porque, ¿no? Porque lo importante son las personas, ¿no? Si están a favor de los derechos fundamentales, ¿no? Si cumplen lo que está dispuesto en la Constitución, ¿no? O todo, emiten fallos, sentencias que sí se que no se justifican, que no son puede. constitucionales y todo ello, ¿no? Pero el Sí, órgano de cierre no fue. A ver, permíteme desarrollar. A ver, en Estados sí, Unidos, sí, sí te el entiendo, órgano sí, de sí te cierre, entiendo. Estados en Unidos, Estados Unidos, el órgano de cierre es la sala suprema, ¿me sí, sí. entiendes? Es sala suprema Y como en órgano de cierre. Europa Acá hay tenemos un TC. un tribunal constitucional, ¿no? Y el Estado peruano tiene ambas, ¿no? Sí, pero ya está para discutir. Por otra parte, para ir terminando, usted se ha mostrado a favor de fiscalizar a las ONGs, ¿no? Sus entradas y salidas de dinero, ¿no? Eso publicó un tuit Sí, el alguna vez lo 13 de publiqué. Sí, febrero del sí. 2022, ¿no? Sí, sí, yo Y siempre he dicho eso. vemos años después, con este Congreso, promovió esta ley APSI, que al final ha ido en contra del acceso al derecho a la justicia, ¿no? Por ¿Ya? A limitar, ver, por fiscalizar, entre comillas, a las ONG, al final ha terminado perjudicando a las personas más vulnerables, ¿no? A las que no pueden costear a su ver, defensa, ¿no? O sea, a ver. cómo plantearía esa postura que tenía el 2022 con el escenario en el cual estamos viviendo, que sí, eh, se ha dado esta ley, ¿no? A ver, yo te lo pongo de ejemplo. Sí, lo ve, efectivamente, ¿no? Mi posición no ha cambiado, ¿ah? Pero lo que yo dije, lo cuestioné en ese momento, en ese Twitter que saqué, es que este Congreso no debe regularizar, digamos, regularizar o arreglar el comportamiento de las ONG. Dije que ellos no tenían la legitimidad. Pero que sí debe regularse a las ONG, porque las ONG se han convertido en actores políticos, ¿no? Hay que decirlo. Claro, Ahora, ya estaban ahora viene otro reguladas, ya tema. existía también esta ley, ¿no? Han Está bien. modificado la ley para limitar más el accionar Sí, sí, de sí. las ONG para que no puedan litigar contra el Estado, ¿no? En distintos temas, ¿no? Ambientales, derechos humanos, Claro, eso no, por eso. laborales, ¿no? Está bien, pero lo que yo planteé es regularizarlo para que no se conviertan en actores políticos, porque hacían política, ¿qué decir? Pero otra cosa muy distinta, que sí cumplen su objeto social, de ayuda social, de ayuda ¿de Ahora, de qué manera hacían ahora, política? ¿ah? ¿De qué manera hacían política? ¿De qué manera eran actores políticos? Digamos, usted lo ve de forma negativa, ¿no? ¿Qué sería lo No, negativo porque se o qué politica, cuestionaría la en ese momento, política hay ¿no? que hacerla, la política hay que hacerla a través de los partidos políticos, ¿no? No reemplazar, que ellos no te impongan una agenda, ellos te imponen agenda y se quedan con el tema de derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos deben darse de por sí. Lo que yo cuestiono a las ONG es que no avancen en lo económico, porque nunca hemos visto a una ONG criticar el comportamiento de USAID. Hay ONG que han recibido y ponen en su revista dinero de USAID, hay que decirlo. Eso es la mayor ONG en Perú ha sido con paz por el gobierno norteamericano, de poner su agenda, ¿no? Nunca lo han cuestionado. El embajador más bien tiene fotos con el embajador de Estados Unidos siempre, con el inglés. Hay gente de ONG que se tomaron en la matanza de Dina Boluarte, ¿ya? Y aquí lo digo abiertamente, y está en mi Twitter también, ya chequealo, ya que te gusta por ahí revisarlo. Mira, donde se tomaron fotos con el embajador inglés y con el norteamericano, en plena matanza de la protesta. Yo, sorpresa, el caso de la víctima del sur, de los famosos, ya que está en la mesa, también le hubiese preguntado ahí, está archivado, está que se archivan, y no es un caso que se haya acumulado, porque ese caso debía haberse visto en la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, acá en Lima, o acá en la Fiscalía de Derechos Humanos. Todo acumularse como un megacaso y plantearse como delito de lesa humanidad o como grave violación de derechos humanos, pero para mí es un delito de lesa humanidad, ¿no? Pero eso nunca le plantearon las ONG que han visto este caso, ¿eh? Y, oh sorpresa, hay que revisar lo anterior.
sus fotos ellos con el embajador. Es por eso que yo saco ese Twitter, ¿no? Pero en ese caso se le cuestionaría a las personas, ¿no? No tanto No, porque lo utilizan. Una institución la función que no cumple, es ¿no? conformada por personas. Las instituciones, sean públicas, privadas o empresas, o personas jurídicas, son conformadas por personas, ¿no? Si eso lo utilizan como instrumento, hay que regularizarlo, Pero en hay esos que evitar casos, la instrumentalización. claro, en esos casos se les puede cuestionar, se les puede criticar, ¿no? También se No, equivocan, ¿no? pero Lo importante sería que estas actitudes no vuelvan a repetirse, ¿no? No vuelvan a darse ya vemos que es en constante, estos escenarios no es de adversos. ahorita, es de anterior, porque USAID no ha financiado a ellos ahorita, USAID viene décadas financiándolo. Ese es el espíritu del tweet, porque yo saqué no por ver las fotos que el rubor que publicaron con la embajadora americana y con el embajador inglés y con el canadiense, ¿no? En plena matanza, ¿no? O sea, ellos ordenaban la matanza, venían a hacer negocios escondidos en el palacio y ellos tomándose fotos. Eso sí me pareció fuera de lugar, ¿no? Mientras afuera había un pueblo en lucha y mientras ellos pretendían llevar la defensa de las víctimas del sur. Claro, ¿no? Pero tampoco se puede generalizar, ¿no? Han pasado 3 años No, es que ahí y están, vemos, los hechos y vemos ahora que en este caso, como el último, el caso de Celia Ramos, ha habido un ONG que ha representado a las hijas de la señora Celia Ramos, que fue víctima de esterilización forzada y que murió, ¿no? Y que recientemente la Corte IDH ha sancionado al Estado recién. peruano, ¿no? Claro, entonces Sí, sí. creo que habría que hacer una balanza, ¿no? Cuánto bien están haciendo y también hay que criticarlos, ¿no? Claro, Pero ya. los que hacen el bien, yo he practicado un par de meses nada más en Comiset, ¿no? Y digamos que es una ONG que siempre se ha mantenido limpia, ¿no? Y es la que esa ONG logró la condena de Orresti, ¿no? Pero bueno, Es, es, es pero, importante, ¿no? Sí, sí. pero ese tipo No, de solamente ONG, digamos, ese quería tipo de ONG tenerlo. no necesitan, les va y les viene ese tipo de nueva reglamentación de la ley. ¿Por qué? Nueva regulación de la ley. ¿Por qué? Porque actúan bien, pues. La regulación, lo demás es para los que pretenden hacer uso distinto al sentido de Bueno, la ONG. no queremos extenderlo con este tema, pero sí, otro punto que se ha cuestionado esta ley es que esta ley APSI hace un registro de todas de todas las organizaciones no gubernamentales y que cada organización tiene que estar sosteniendo, tiene que estar explicando cómo administra, en qué se invierte el dinero que reciben de las cooperaciones internacionales y también eso bueno, pues ha estado mal, ¿no? Porque no se pueden desarrollar con autonomía, ¿no? Pero ya, es eso, ¿no? Para ir terminando, ¿por qué Tenemos que deberían ver, nadie da dinero gratis, Jonathan. Ni un gobierno, ni una empresa, ni un fondo te da un dinero gratis. Yo creo que claro, la transparencia claro, eso ayuda, no ¿no? está Que el pueblo decida. claro, eso no está en discusión, ¿no? Eso no estaba en discusión en ningún momento, ¿no? Solamente le he No planteado, tiene que porque afectar. el 2022, bueno, está a favor de fiscalizar a las ONGs, ¿no? Pero ya Lo estaban sigo siendo estando, fiscalizadas. lo sigo estando. Claro. Lo sigo Pero estando. vemos en los escenarios, en este escenario, ¿a qué ha llevado esa postura de fiscalizar más a las ONGs que ya están fiscalizadas, ¿no? Cómo al final ha afectado a las personas más vulnerables, ¿no? Ese era No, digamos, ¿por qué? la acotación, ¿no? ¿Por qué? Ya, Digo que no, ¿por pasando, qué? Porque no hay claro, justicia pasando, para la víctima del sur. Yo sigo esperando justicia. Lo que cuestiona es que no puedes tomarte una foto con la víctima, los embajadores americanos, con el canadiense y con el británico, con el inglés, y defender a la ya, víctima del sur. ¿Por qué? Porque pasamos, son lobistas, pues hay que decirlo, Jonathan. Yo estoy contra eso. pas- La transparencia no le hace mal a nadie, ¿eh? La claro, transparencia no hace mal a nadie. claro, pero ya están siendo fiscalizadas, ¿no? Le han
incrementado la fiscalización para limitarlas, ¿no? Pero ya no queremos extendernos en eso. En otro momento podemos, mira, en otro momento vamos a tratar nuevamente el tema de las ONGs, que ya lo hemos tratado en un episodio anterior acá en RN, que era una pregunta puntual, no queremos extendernos. Y para terminar, ¿no? ¿Por qué deberían votar por usted, ¿no? En este caso se está postulando por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, ¿no? Sí, ¿por qué deberían votar por mí? Bueno, por lo que he venido haciendo, luchando contra la inseguridad, contra el sicariato, la extorsión, contra los 5 peajes que quieren imponer Lima con el anillo vial, contra el despojo de miles de viviendas de familias, contra la deforestación, ¿no? Contra la destrucción de restos arqueológicos que hay. Bueno, y por defender también a los otomíos, a los pobres, a los luchadores sociales, ¿no? Y por mi agenda que llevo una agenda popular, donde trato temas relevantes, como el tema de un reactiva para los emprendedores, ¿no? El derogatorio del paquete criminal, 8% del PBI para salud, 8% del PBI para educación. Llevo la eliminación de peajes también, la eliminación de las concesiones. Toda esta agenda es una agenda pro país, es una agenda pro trabajador, pro pueblo. Por eso deberían votar por mí. Y por eso también yo les pido que analicen bien y que nos den, a través mío, de gobernar el país, porque el país también se gobierna en el Congreso, ¿no? El que diga que para gobernar hay que sentarse en el sillón presidencial, está mal, ¿no? Si no, no tuviéramos ahí a la mesa directiva del Congreso que pone y saca presidentes, que bajó a Castillo, puso a Dina, puso a Yerí, ahora va a Alcázar. Yo les pido eso. Hay que cambiar ello votando por nuevos partidos, ¿no? Que no tengan esas prácticas políticas, ¿no? Sí, que nos den la oportunidad, para finalizar, Jonathan, que nos den la oportunidad de gobernar a través del Congreso, por la agenda que yo planteo. Yo voy a entablar una agenda pro trabajador, no voy a ser lobista absolutamente nadie. Es más, cuando ha sido asesor, no he sido lobista absolutamente nadie. Siempre he defendido al trabajador, ¿no? A la población en general. Siempre he participado en las luchas sociales también como asesor del Congreso, ¿no? No solamente hacía trabajo de escritorio, también he estado en las calles. Y eso como diputado no va a cambiar, ¿no? Es más, haré muchas cosas más. Y mi sueldo irá o será destinado para lograr justicia para las víctimas familiares del sur de las protestas y para las víctimas del sicariato también yo. ¿Con qué número está posicionando? ¿Puede reiterarlo? Sí, les pediría que marquen los abrazos del trabajador y el emprendedor y escriban para diputado por Lima el 25, ¿no? El número 25.